Saludos cordiales, saludos cordiales. Gracias, Gabriel, obispo Gabriel, qué gusto estar con ustedes. No había visto a Elías y lo veo ahí. Dios te bendiga mucho. Con Rafael estuve todo el día hoy y otros de los obispos les doy un abrazo, ¿verdad? Cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como yo vengo de la tradición evangélica del corazón del rollo, para mí es un gusto, les voy a decir que para mí es un gusto anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el contexto de esto es que vamos a estudiar este curso que yo espero que les edifique. Antes de decirles lo que les voy a hablar en términos de contenido, déjenme hablarles en términos metodológicos que ya el pastor Gabriel ha hecho algún comentario. Primero, miren, la presentación mía va a ser más o menos 25, 30 minutos, quizás 32, 33 minutos. Yo le puedo hablar todo esto, las 4 horas ahora, una detrás de la otra. Pero nos dice la gente que sabe de internet y de educación a través del internet que yo puedo hablar 2 horas si yo quiero, pero ustedes van a tener un espacio de aprendizaje como de 20 o 25 minutos. Quiere decir que es mejor optimizar el tiempo que estemos juntos de forma tal que ustedes puedan escuchar y disfrutar lo que vamos a hacer. De uno, 30 minutos y luego 30 o 35 minutos más para tener preguntas, diálogos y podemos tener este encuentro. De uno. Segundo, ustedes van a tener no solamente unos materiales que quiero que se les va a regalar a ustedes, el material homilético sobre los profetas, sobre Ezequiel, sobre literatura apocalipticista, todo eso ustedes lo van a tener de regalo, que lo van a tener para que lo disfruten en el nombre del Señor y lo prediquen y lo enseñen, todo lo que vamos a tener. Segundo. Y tercero, yo necesito que todos prendan sus cámaras, porque si ustedes me ven a mí, yo lo quiero ver a ustedes. Y yo me paseo, ¿verdad? Porque ustedes saben que son cada 25, cada toma son 25. Así que préndanme la computadora que yo quiero ver. Si las hermanas están todavía limpiando la casa, no importa, limpian la casa y escuchan la palabra. Y si los hermanos están comiendo, no importa, coman ahí y escuchan la palabra. Yo quiero verlos ahí. ¿Oyeron? Eso es importante porque los que enseñan y los que utilizan la pedagogía a través del internet indican que si las cámaras están encendidas, el proceso de educación es más efectivo. Quiere decir que cuando ustedes tengan su culto dominical, díganle a la gente que prenda la cámara, porque si no prenden la cámara, no hay un contacto. Es como si estuviera en la iglesia, en el culto, y estuviera atendiendo el celular sin atender el sermón y atender el devocional. Les digo una notita. Además, esto es importantísimo. Recuerden que los diálogos que voy a tener con ustedes y el contenido de las presentaciones que voy a tener es un contenido que tiene virtud homilética. Durante la presentación, de vez en cuando yo le voy a decir que si no ha preparado el sermón del domingo, ahí lo va a tener, porque le voy a dar recomendaciones homiléticas inmediatas, de forma tal que yo no quiero esperar un mes completo para que al final usted prepare un sermón. No, yo quiero que a través del programa usted pueda ir disfrutando, creciendo y utilizando los recursos que vamos a dar para su sermón, para su educación cristiana, para todo lo que tenemos. Y el material que les vamos a regalar, que preparé yo, escuchen esto bien, lo pueden utilizar sin ningún tipo de inhibición. Está en PowerPoint y lo pueden utilizar como si fuera de ustedes. Escuchen esto. Una vez que usted lo lea y se apropie del contenido, ya es de ustedes. Porque no importa si yo voy a su iglesia local y voy a su país, no importa lo que yo predique. Si los dos predicamos lo mismo, usted lo va a hacer mejor que yo. ¿Por qué? Porque usted conoce a su gente.
Y usted conoce su entorno local, usted conoce las necesidades. Yo solamente sé virtudes y desafíos generales, pero ustedes conocen la gente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nuestro tema general, el macro tema, es de la crisis a la esperanza. Y ya el tema, el título de la presentación y de las presentaciones, revela que estamos interesados no solamente en discutir los problemas, no solamente discutir los conflictos que llegan a la iglesia y a la comunidad de los creyentes, sino que estamos interesados de afirmar la esperanza para resolver los problemas. Eso es lo que queremos hacer en el nombre del Señor. Y para estudiar el tema de la esperanza, para estudiar la crisis, yo no tengo que explicarles, lo que tienen que hacer es abrir la ventana y mirar hacia afuera, que se va a encontrar con alguna crisis. Pero el tema de la esperanza lo vamos a ir corriendo por 4 carriles importantes. Primero, por el carril de la teología. ¿Quién es Dios? Segundo, por el carril de la profecía, que va a ser la semana que viene. Tercero, por el carril de la escatología, que va a ser la tercera semana de este encuentro. Y cuarto, por el carril del apocalipsis, para que nosotros podamos ver lo que yo quiero que cuando al final del programa usted culmine estos estudios, usted sepa que desde el día 1 el Dios bíblico está interesado en responder a las necesidades de las personas y responder desde una perspectiva positiva, liberadora, transformadora para la mismísima gloria de Dios. O sea, si usted entiende eso, que la crisis no es la última palabra de Dios para la humanidad, ya estamos en el buen carril. Los objetivos específicos de este programa son 4. Y los específicos, estos objetivos para todo el programa son 4. Número 1, identificar las enseñanzas bíblicas referente a cómo Dios interviene en la historia para cambiar, para usar una palabra bíblica, la suerte de Sión. ¿Recuerdan el Salmo? Cuando el Señor hiciere cambiar la necesidad, el desafío, los conflictos, la suerte de Sión, entonces seremos como los que sueñan. ¿Recuerdan el texto bíblico? El Salmo. Entonces nuestra boca se llenará de alabanza. Entonces nuestra lengua se llenará de contentamiento y de risa. Entonces las naciones van a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con su pueblo. Número 1, vamos a ver cómo Dios interviene para cambiar la crisis en esperanza. Número 2, vamos a celebrar el tema de la esperanza como la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Dios no está en el negocio de contentarse cuando sufrimos. Dios no está en el negocio de tener felicidad cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. No, el Dios bíblico ha prometido que va a estar con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, pero que va a rescatar del hoyo nuestra vida. Entonces vamos a celebrar la esperanza, y escuchen esto bien, no como un valor teológico secundario, sino la esperanza como un valor teológico primario. Tercero, vamos a estudiar las enseñanzas bíblicas respecto a cómo la teología nos da esperanza, cómo los profetas nos dan esperanza, cómo la escatología no tiene como finalidad asustarnos. Ya vamos a ver que la escatología es la respuesta de un Dios justo a un momento en el cual los seres humanos parece que no encuentran solución y la esperanza viene a través de la teología escatológica. Y por último, vamos a estudiar cómo el Apocalipsis, la última palabra de Dios en el Apocalipsis, es que lo que viene para nosotros es un cielo nuevo, una tierra nueva. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay un mar de cristal donde nadie se ahoga. Y hay calles de oro donde no hay droga, donde no hay dificultades, ni hay coronavirus. Es decir,
que la última palabra del Apocalipsis es una palabra de esperanza, porque el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva. Y por último, vamos a identificar cómo es que Dios interviene en el mundo. Y Lenovo encendió su micrófono y nos interrumpió. Ah, ya lo quitó. La última objetivo es ver cómo es que Dios interviene de esta manera extraordinaria. Y déjenme comenzar de la siguiente manera. La Biblia es un documento extraordinario. A veces la gente me dice, yo no creo la Biblia. Bueno, está bien, no crees la Biblia, pero eso no le quita nada a la Biblia. La Biblia es un documento que habla de Dios y habla de Dios bien. Por ejemplo, tiene buena poesía, tiene buenas parábolas, tiene buena literatura. Él da esfuerzo alcanzado. ¿Recuerdan Isaías? Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cómo dice el texto bíblico? ¿Quién lo sabe? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor cobrarán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La Biblia tiene mensajes extraordinarios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué sucede? No temeré mal alguno porque tú estás con nosotros. La Biblia tiene mensajes maravillosos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La Biblia tiene mensajes transformadores, grata, y esa Biblia nos habla de un Dios extraordinario. Y lo que debo decir en esta hora es que la Biblia no trata de probar que Dios existe. Ustedes no ven en la Biblia un deseo en Génesis. Miren, los ateos no se preocupen que Dios está aquí, etcétera. No, no. ¿Cómo empieza Génesis 1:1? En el principio, ¿qué pasa? Creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no trata de probar que Dios existe, sino trata de decir cómo interviene en medio de las realidades humanas. Ese Dios bíblico no se quedó en el espacio sideral. Ese Dios bíblico creó el mundo, pero no se quedó ajeno. Miren las imágenes que usan los salmos sobre Dios. Es el Dios, miren qué bonita esta frase, que cabalga sobre las alas del viento. Qué bonito, miren los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. La Biblia hace afirmaciones de Dios que no lo ubican en el espacio sideral y que no dejan a un Dios lejano a los seres humanos. El Dios nuestro no vive en los montes escondidos de las personas. El Dios bíblico no vive en las estrellas dándole la espalda a la humanidad. El Dios bíblico se le ocurrió meterse entre los seres humanos con un solo propósito. Y esto lo pueden predicar el domingo que viene. El Dios bíblico se mete en la historia, en Jesús de Nazaret y en su palabra, no para enseñarnos cómo que se muere, porque para morir no nos hace falta tomar el curso Muerte 101. No necesitamos eso. El problema no es morirse, el problema es vivir. Y el Dios bíblico se mete en la historia para enseñarnos cómo es que se vive, para enseñarnos cómo es que se actúa, para enseñarnos cómo es que uno interacciona con los seres humanos. La Biblia nos habla de un Dios que se revela en las Escrituras con las siguientes características. Ahora escuchen bien esto. Miren, desde Génesis 1, uno ve lo que yo he llamado en mis libros vectores teológicos, líneas teológicas, que uno ve que se manifiestan en Génesis, pero que siguen en Éxodo, en Levítico y se manifiestan al final en el Apocalipsis. Copia ahora los vectores teológicos, las líneas teológicas fundamentales que nos dan sentido de esperanza y futuro que nacen en la Escritura. Primero, el Dios bíblico es un Dios creador.
Y eso uno lo ve en el Antiguo Testamento. Recuerden, ahora yo les voy a explicar los 7 días de creación. Uno lo puede ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Quién sabe de memoria lo que dice Pablo? El que está en Cristo, ¿qué es? ¿Nueva qué? Nueva criatura. Nueva criatura. Es decir, nueva creación. El Dios del Antiguo Testamento que creó todos los cielos y la tierra en Génesis 1 sigue creando a través de la historia, y cuando el ser humano se desorienta, no le pone un parcho, no trata de ponerle bondo y arreglarlo superficialmente, no. De acuerdo a la escritura, lo que Dios hace es crearlo de nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Génesis 1, uno nota que Dios creó en 7 días. Pudo haber creado en Dios en 2 días. Pudo haber creado en 25 días. Pero creó en 7 porque el 7 es el número de la perfección. Quiere decir que el Dios que crea, él crea de una manera perfecta. 7 días. Y cuando estudiamos la creación, esto le sirve para los estudios bíblicos, la creación se divide en 3 partes. 3 días, 3 días y un día. Los primeros 3 días crea el espacio completo, los cielos. En el segundo día crea el mar y el tercer día crea la tierra. Los segundos 3 días lo que hace es crear las aves para llenar el espacio, crear los peces para llenar el mar y crear los animales y el ser humano para llegar a la tierra. Voy a repetir. Son 7 días divididos en 3. 3 días para crear los espacios. 3 días para crear lo que llenan los espacios. Y el último día para descansar y dar gracias a Dios y descansar de la creación, porque según el libro de Génesis, de manera sistemática, Dios dice que todo lo que Dios hace es bueno. Si es creado y si está caminando por ahí, Dios lo creó bien, bueno. Si se desorienta y se sale de la gracia de Dios, es otro cantar. Pero fue creado bien en el nombre del Señor Jesucristo. Número 1, el primer vector teológico, el Dios bíblico es creador. El segundo, el Dios bíblico llama a líderes para que en el momento de crisis puedan llamar al pueblo para descubrir la voluntad divina. 1, es el Dios creador. 2, llama a gente. Por ejemplo, llamó a Noé, que tenía defectos. Por ejemplo, el único problema de Noé es que le gustaba el alcohol. ¿Sabían eso ustedes? No sé cómo le dicen en América Latina, el guaro. Le gustaba el guaro, no sé, el pitorro, el ron, la cerveza, todo eso que emborracha. Eso es lo que le gustaba a Noé. Y por esa razón tuvo problemas con su familia. Llama a Noé para salvar la humanidad. Segundo, llama a Abraham y a Sara para salir de su tierra y de su parentela, que lo iba a llevar el Señor a la tierra prometida. Tercero, llama a Moisés para que pueda guiar al pueblo para llegar para culminar las promesas de Dios. Cuando estudiamos el Dios bíblico, el Dios que nos da esperanza, número 1, es un Dios creador. Número 2, es un Dios que llama a seres humanos, a personas con virtudes, pero también con defectos. Y llama a personas con virtudes y con defectos para que hagan su voluntad. Tercero, el Dios bíblico es un Dios libertador. El Dios bíblico odia las cadenas, aunque sean de 24 quilates. Todo lo que nos amarra, todo lo que nos cautiva, todo lo que nos impide llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, no proviene de Dios. Y nosotros tenemos que eliminarlo de nuestra vida. Todo lo que está en nuestra vida que atenta
contra la voluntad, que usted haga la voluntad del Señor como ministro, como laico, como papá, como esposa, como hijo, como vecino, como obispo, como predicador, como maestro, no proviene de Dios. Porque el Dios bíblico lo que quiere darle es a usted los recursos y quiere darle el material para que usted pueda descubrir y disfrutar la voluntad divina, porque esas son cosas grandes, buenas y nobles que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Repito, número uno, la primera enseñanza, el Dios bíblico es creador. La segunda enseñanza, el Dios bíblico llama a su pueblo para que cumpla su voluntad. Número tres, el Dios bíblico es libertador. Moisés fue libertador. Josué fue un libertador y lo llevó a la tierra prometida. David fue un libertador que conquistó a los filisteos. Pero sobre todo, la liberación que emana de Dios se pone en el punto culminante en la figura de Jesús de Nazaret, que libertó al ser humano del poder mayor y de la fuerza mayor que lo puede cautivar. Y esa fuerza en el Nuevo Testamento se conoce como endemoniados, uno, como lunático, dos, enfermo mental y enfermo espiritual, tres. Pero no importa cómo se llame la condición, lo grande de Dios es que tiene la capacidad en Jesús de Nazaret de sanarnos, de libertarnos y darnos vida y vida en abundancia. Número uno, el Dios bíblico es creador. Número dos, el Dios bíblico llama a la gente a cumplir su voluntad. Número tres, el Dios bíblico es libertador. Escuchen este. El Dios bíblico es santificador. Ahora, la acción de santificar. Yo sé que ese no es el tema que más nosotros utilizamos y hablamos, pero deberíamos. Porque santificación es el proceso por el cual poco a poco vamos descubriendo las características que Dios quiere que tengamos como pastores, padres, hijos y seres humanos. Lo voy a repetir. La santificación no es algo que usted tiene el jueves a las 3 de la tarde se santificó. No, es un proceso. Y en ese proceso se va crucificando el yo poco a poco. Se va controlando el genio. Digo, no tengo que hablar de genio fuerte aquí, porque todos ustedes son unos santos, pero por si acaso, ¿verdad? El genio es un área de nuestra vida, el temperamento es un área de nuestra vida, la lengua es un área de nuestra vida que nosotros tenemos que tener controlado porque tiene un efecto adverso múltiple y no nos permite crecer espiritualmente, pero nos quita la autoridad en la comunidad. Primero, el Dios bíblico es un Dios creador. Segundo, el Dios bíblico llama a seres humanos como nosotros con virtudes y defectos. Tercero, el Dios bíblico es libertador. Cuarto, el Dios bíblico es santificador. Es decir, está con nosotros en el proceso para nosotros ir superando nuestras dificultades y aquilatando y apreciando las virtudes que nos ayudan a llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por último, el Dios bíblico tiene nombres. Esto es interesante. Por ejemplo, Noemí, mi esposa, me llama y me dice, Samuel Pagán, pega un grito y dice, Samuel Pagán. Ahí mismito yo me pongo de pie, hago así y digo, no fui yo. Lo que haya sido, no fui yo. Porque esa expresión de fuerza, cada vez que a Gabriel lo llaman así, mira, se pone nervioso. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo Samuel Pagán y Noemí es la misma Noemí, pero la forma en que me llama revela su estado de ánimo. Pero si esa misma Noemí llama al mismo Samuel Pagán y le dice, nene, ven acá.
Uno, uno se derrite. ¿Por qué? Porque la forma de llamar no habla tanto de a quién uno llama. Dice mucho de quién es el que llama. Y cuando nosotros estudiamos los nombres de Dios, descubrimos que los nombres de Dios se utilizan para reflejar las necesidades humanas. Muchos nombres de Dios, muchas necesidades humanas. Por ejemplo, si yo me siento enfermo, yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi sanador. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si yo me siento cautivo, llamo al Señor y le digo, Señor, tú eres mi libertador. Si yo siento que el piso se me está moviendo y no tengo fundamento para seguir, le digo, Señor, tú eres mi roca. Si estoy en medio de una batalla luchando conmigo mismo y en las dificultades de la vida, yo le digo, Señor, tú eres el Señor de los ejércitos que me ayuda en esta batalla. Es decir, que los nombres de Dios revelan nuestro estado de ánimo. Y en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, nosotros llamamos al Señor y le decimos, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. En el momento de la angustia, llamamos a Dios y decimos, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. En el momento de la crisis y el dolor, llamamos a Dios y le decimos, alzaré mis ojos a los montes. Me pregunto, ¿pero de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de alguien que está más fuerte, más alto que los montes. Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos cualquier texto bíblico, cuando nos metemos con profundidad en la escritura y tratamos de ver y descubrir la voluntad de Dios, tenemos que estudiar los nombres de Dios, porque los nombres de Dios nos dan una pista de cómo se sentía el salmista, cómo se sentía el predicador, cómo se sentía el apóstol, cómo se sentía el vidente, porque como lo llamamos, Dios es el mismo siempre, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero de la forma en que lo llamamos, no habla tanto de Dios como de nosotros, cómo nos sentimos, cómo estamos angustiados, cómo tenemos necesidad. Por eso es que nosotros utilizamos los salmos y nos identificamos con el salmista. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, perdón, cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay salmos y hay textos bíblicos que son como si nosotros lo hubiésemos escrito. Eso no fue David, eso fui yo la semana pasada que lo escribí. ¿Por qué? Porque nos apoderamos de ese salmo, porque ese salmista revela mi sentimiento y mi necesidad. Cuando estudiamos la teología y cuando hablamos sobre Dios en la escritura, lo primero que descubrimos es que en la escritura hay unos vectores, unas líneas teológicas que nos ayudan a comprender a Dios. Primero, es un Dios creador. Y si nos creó la primera vez, también nos crea la segunda y la tercera vez. Segundo, es un Dios que llama a personas en necesidad para guiar a su pueblo para llegar a la tierra prometida. Tercero, es un Dios libertador que odia las cadenas. Y cuando alguien está cautivo, esa intervención divina viene para cortar esas cadenas, para nosotros vivir una vida liberada. Además de esto, es un Dios santificador y en ese proceso de santificación pone su huella digital en nuestra vida. De forma tal que una persona que está en el proceso de santificación y alguien le pregunta, ¿pero qué es lo que le pasa a mi hermana? ¿O qué es lo que le pasa a mi hermano? Usted lo que dice es, no, nada, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O cuando le pregunta, explícame un poco mejor eso, le dice, no, nada, no es difícil. Es que de mi interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Quiere decir que cuando estudiamos
a un Dios que interviene en medio de las necesidades humanas, descubrimos sus características fundamentales, pero también descubrimos nuestras debilidades. Y fundamentado en nuestras debilidades, descubrimos que llamamos a Dios como nos sentimos. Si nos sentimos fuertes, decimos, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos sentimos victoriosos, pues cantamos a un Dios eterno. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos débiles, llamamos a un Dios que esté con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Voy a culminar, porque yo creo que ya me pasé 2 o 3 minutos. Voy a culminar de la siguiente manera. Miren, cuando estudiamos a Dios, la teología de Dios, desde esta perspectiva, entonces nuestros conceptos tradicionales van cambiando, o mejor dicho, van ampliándose, se van desarrollando cada vez más y más. Cuando una persona en un momento de dolor y de preocupación ora al Señor y le dice al Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Recuerdan? Salmo 27. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es un salmo fundamental en la Escritura. Siempre nosotros lo relacionamos con la oscuridad. Como estoy en la oscuridad, pues el Señor es mi luz. Pero es importante reconocer que el Señor le habló, Jesús de Nazaret le habló a la multitud y le dice en el capítulo 9 de Juan, yo soy la luz del mundo. Una persona que estaba ciega. Y para uno, cuando uno está ciego, lo primero que tiene que alguien encienda la luz. Eso está muy bien. Sin embargo, le voy a dar ahora el tema del domingo que viene, el sermón. Sin embargo, cuando vemos la escritura, leemos, el Señor es mi luz. ¿Recuerdan qué fue lo primero que creó Dios en Génesis 1:3? Sea que sea la luz. Y fue la luz. Quizá cuando el salmista decía, el Señor es mi luz, no solamente decía que era la bombilla, el bombillo que lo podía iluminar, sino que afirmaba, el Señor es mi creador. Y si me creó la primera vez, tiene la capacidad de crearme la segunda vez y volverme a recrear, porque su proceso de creación es continuo y se manifiesta en el pueblo del Señor y en la comunidad conforme a su misericordia. La última afirmación es la siguiente. Miren, para uno poder superar los momentos de dolor y de angustia en la vida, tiene que tener a alguien fuerte al lado de uno. Eso es lo que nos da esperanza. Yo no puedo, pero alguien me va a ayudar. Yo soy débil, pero alguien va fuerte que yo. Desde el día 1 de Génesis, desde el día 1 de la creación, desde el comienzo de la escritura, sistemáticamente hay una intención divina para decir que en el momento de la crisis, el Dios bíblico está presente para ayudarnos a superar esa adversidad, para ayudarnos a superar ese dolor y nosotros poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos de una manera grata, firme y noble. La primera lección, el Dios bíblico es un Dios que crea, que llama, que libera, que santifica y que tiene diversos nombres para nosotros llamarlo de acuerdo con nuestra necesidad. Y en este momento de pandemia y en este momento de dolor, llamamos al Dios que responde a nuestro clamor, no conforme a lo que nosotros pedimos, sino conforme a sus riquezas en gloria. Amén.